Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. La muerte de Gussie. No obstante, cuando murió lloré su pérdida. Un amigo talentoso que se quedó en mi casa ese verano, muy dado él al noble arte de la poesía, escribió lo siguiente sobre mi casa y sus ocupantes. Este es el hogar de las gracias y las musas, y el de Gnoby, el de Chunky, el de Winky y también Gussie. Ay, lástima que no fuera el de Gussie por mucho tiempo. Apenas se hubo secado la tinta del pareado, este dejó de ser aplicable al pobre perro, que cayó cruelmente en las garras de la muerte. Y no me sirvió de consuelo que él hubiera tenido la culpa, que su desobediencia desafiante lo precipitara a su destino. Desde los inicios de su carrera fue evidente que Gussie no estaba por la labor de obedecer a nadie. Ya podía silbar hasta quedarme sin aliento, llamarlo, amenazarlo, implorarle, engatusarlo, que él, sin inmutarse, continuaba con lo que en ese momento ocupaba su atención. Sí, tras el deshonroso método de correr a atraparlo, por fin lo conseguía y amenazaba con darle un azote. Él, por su parte, amenazaba con morderme y a veces lo hacía. Si a fin de evitar futuras huidas lo ataba con la correa, se sentaba y no se movía a menos que lo arrastrara. Y como no podía arrastrarlo, no se movía. Por fin, derrotada, le quitaba la correa, lo tomaba en brazos y, ajena a sus furiosas dentelladas e intentos por zafarse de mí, caminaba con él durante un rato para hacerle entender que su única opción era pasear junto a nosotros y que no podía salir corriendo por su cuenta. Pero, ¿de qué sirvió? En el mismo instante en que lo dejaba en el suelo, y no tardaba en hacerlo, pues nadie logra cargar durante mucho tiempo un perro que se revuelve, salía de nuevo disparado en ocasiones tras Winky, que si no lo molestaban era un perro de una obediencia exquisita, pero que en aquellas ocasiones también salía disparado. Sin embargo, a Winky no me costaba hacerlo volver. Para ser feliz le bastaba con saber que yo me encontraba cerca, y aunque cuando abría la puerta del coche se precipitaba entusiasmado junto a los otros perros, era el único que se detenía de vez en cuando para asegurarse de que los seguía. Así pues, era tan cauto como sus experimentados padres a la hora de cruzar carreteras, porque cuando llegaba a una siempre me esperaba, y en el momento en que le daba la orden la cruzaba a gran velocidad. A Gussie jamás se le pasó por la cabeza esperarme o cruzar a toda prisa. Al contrario, solo parecía dispuesto a minorar la marcha cuando estaba en medio de una carretera. En ellas se entretenía, el que no se entretenía jamás, y se detenía a olisquear cualquier objeto que le llamara la atención, como si los bólidos que tomaban las curvas y pasaban junto a él con la implacable impetuosidad propia de los franceses no existieran. Aquello fue su perdición. Llegó el día en que los otros y yo, como siempre, corrimos para cruzar una carretera en apariencia tranquila, y él, como siempre, se detuvo justo en el medio. Cuando llegué al otro lado, lo llamé y silbé, como siempre, y como siempre, no me hizo el menor caso. Era una carretera secundaria en la que nunca había observado mucho tráfico, por lo que en lugar de regresar y tomarlo en brazos como habría hecho de haber sido una ruta nacional, avancé unos pasos entre un arbusto de salvia y jaras, mientras le gritaba que fuera un buen perro y me siguiera, y esos pasos fueron suficientes para evitar que llegara a tiempo de salvarlo cuando un coche tomó la curva a gran velocidad.
Como lo había golpeado antes incluso de que yo pudiera comenzar a correr, siguió su camino sin importarle lo que dejaba atrás en la carretera. Cuando llegué a él estaba vivo pero inconsciente, de modo que lo metí en el coche y conduje frenéticamente hasta la clínica veterinaria más cercana con los otros 3 perros, consternados, hechos un ovillo en el asiento de atrás. Durante el viaje, la pobre criatura, hecha una lástima, se despertó, y entonces comenzó el horror. Tuve que reducir la velocidad para no causarle más agonía, y creí que no llegaríamos al veterinario a tiempo. Me pregunté qué pasaría si el veterinario no estuviera aquel día. Ay, en mi vida me he sentido agradecida en muchas ocasiones, profundamente agradecida, pero nunca tanto como al descubrir que sí estaba allí. Juntos trasladamos al desgraciadito perro a la mesa de operaciones, donde ya más tranquilo permaneció quieto, con la mirada clavada en mí, a quien, sano y feliz, tan poco caso había hecho. En aquel terrible último momento yo era su única esperanza. Menuda esperanza. Lo único que podía hacer era acariciarle la cabeza y susurrarle, deseosa de que el veterinario pusiera fin a su sufrimiento cuanto antes. Pronto estarás mejor, bonito, muy pronto estarás mejor. Me dio la impresión de que me entendió y me creyó. Mantuvo los ojos clavados en los míos hasta que el bendito sueño que el veterinario le proporcionaba se los cerró lentamente para siempre. No hubiera sobrevivido. Las heridas eran demasiado graves. ¿Y qué decir de la gente que viajaba en el coche? Le comenté al veterinario cuando hubo terminado, que a sabiendas de lo que había hecho, mientras me abría paso entre los arbustos, me había fijado en que alguien miraba por la ventana trasera, siguió su marcha como si nada. ¿Acaso podía existir perdón en este mundo para gente así? Mientras conducía de vuelta a casa con Gussie, envuelto en una manta que le había pedido al veterinario a mis pies, estaba tan quieto él que nunca lo había estado y tan conforme, tuve la sensación de descubrir por primera vez en su justa medida la crueldad y el sufrimiento de la vida, así como el alivio definitivo, el único consuelo real que sólo ha de encontrarse en la muerte, de valorar en alto grado el hecho de estar viva, pues, aparte de algunas etapas desgraciadas, siempre he sido una mujer afortunada y feliz. Pasé a valorar en alto grado la posibilidad de estar muerta, a consecuencia de aquello, sin atormentarme, libre de cualquier congoja lastimera. Durante el viaje mi mente tomó derroteros que los satisfechos considerarían morbosos. Se adentró en definitiva en la cruel realidad. Como no podía haber sido de otro modo con aquella cosita inerte, una cosa que hasta hacía tan poco había sido uno de mis mejores amigos, que hacía tan solo una hora rebosaba vida y disfrutaba con frenesí, tumbada a mis pies, atrapada en la terrible mansedumbre de la muerte. El fin de Gussie y la manera en que le llegó me dejó con el enorme deseo, con la ferviente ansia de rogar que perdonara, que todos los pobres animales indefensos perdonaran la tremenda crueldad de los humanos. En el camino de vuelta pasé junto a un asno, una bestia menuda que caminaba a paso lento, esforzándose por tirar del enorme individuo que lo guiaba sentado sobre una montaña de artículos del hogar. Sin embargo, sus esfuerzos no lo libraban de los golpes. Era golpeado con fuerza y a menudo. Y al mirar la cara de aquel hombre pensé que para un asno sobrecargado, un perro pateado, un gato apedreado, este debía ser un mundo poblado por demonios. Aun así, cuando llegué a casa sentí la calma infinita propia de las tardes veraniegas en el sur. Demonios, tal palabra era escandalosa. El cielo seguía límpido tras una puesta de sol de oro puro.
La silueta escarpada de las montañas de Esterel, delicadas y oscuras, se extendía hasta un mar del color de las perlas. Daba la impresión de que los cipreses, negros e inmóviles, se alzaban como solemnes testigos de la gloria de Dios, y el campo estaba sumido en un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero estuviera absorto en sus plegarias de antes de ir a dormir. Por supuesto no era así. Los que viajaban en el coche que habían matado a Gussie a esas horas estarían ya en Montecarlo, probablemente dedicados a cualquier cosa menos a oraciones. Y en las casas de los campesinos, en cuyas ventanas las luces comenzaban a titilar, había, en su opinión, pocos motivos para dar gracias al cielo. Pero entonces, ¿qué clase de mundo era ese?, me pregunté, mirando en derredor todas aquellas cosas con perplejidad y perturbación. ¿Era toda aquella belleza una mera pantomima? ¿Se trataba acaso de una broma pesada que las criaturas inocentes debían soportar? ¿Era tan solo un manto de belleza corrido sobre el horror, de manera que si se levantaba una esquina descubriríamos algo tan terrible, tal cantidad de sufrimiento y crueldad, que nadie podría volver a vivir en paz? El jardinero me ayudó a enterrar a Gussie. Lo enterramos en absoluto silencio. No se hicieron preguntas y no se dieron explicaciones. Cuando terminamos, el breve crepúsculo de que disfrutábamos en el sur había tocado a su fin y ya había estrellas. En la página siguiente aparecen los 3 perros que me quedaban el invierno que siguió. Chunky bajo mi brazo derecho, Knobi bajo el izquierdo y Winky de pie, apoyado en mi rodilla, todos ellos con un desasosegado interés por averiguar qué hacía el hombre de la cámara. Llegado ese momento, los quería ya tanto que resultaba casi doloroso, y no es que temiera que pudieran correr la misma suerte que Gussie, pues tanto Knobi como Winky eran de los más obedientes, y Chunky, aunque no reaccionaba a las órdenes al instante, era muy listo y se manejaba bien en la carretera. Tras la muerte de Gussie, parecían más unidos, como por un afecto libre de distracciones. Las peleas eran cosa del pasado. Ya no había reprimendas. Nunca más tuve que alzar una mano. Y Winky se volvió tan inteligente y avispado en aquel ambiente de paz que no tardó en convertirse en un perro excepcional. Por ejemplo, ¿qué podría ser más excepcional que el modo en que una noche manejó una situación de lo más desagradable? Me desperté cuando salió de la cesta y comenzó a tener la clase de arcadas que suelen preceder al vómito. Tras perder la serenidad, porque acababa de cambiar la alfombra, no se me ocurrió nada mejor que correr arriba y abajo por la habitación como una gallina descontrolada. Primero hacia la puerta del balcón, después hacia la puerta del pasillo, incapaz de decidir por cuál sería mejor que saliera, pero muy segura de que era necesario que saliera cuanto antes. Y él, pese a sus tribulaciones, encontró tiempo para, entre 2 arcadas, volver la cabeza y mirarme, como queriéndome decir: «No te preocupes, yo me encargo de todo». Y aún con náuseas pero lúcido, avanzó hacia mi cuarto de baño donde, una vez situado ante el inodoro, con gran cuidado, gran habilidad y premeditación, vomitó. Mantengo que es imposible pensar que un perro así no es dolorosamente valioso, y al margen de su inteligencia y autocontrol, contaba con el valor añadido de que sentía hacia mí una adoración incondicional. Es fantástico que te adoren incondicionalmente. Las veces que me ha sucedido siempre he disfrutado mucho. Y en el caso de Winky, además duró. Desempeñó el papel del perfecto marido. Abandonando a los suyos, se dedicó a mí por completo. Rara vez apartaba aquellos ojos hermosos y bonachones de mí.
Cuando se iba a dormir y se veía obligado a cerrarlos, estoy segura de que mantenía una imagen vívida de mí en su corazón, porque si yo hacía el más mínimo movimiento, lo sabría al instante y me miraba con curiosidad, como si quisiera saber si había algo que pudiera hacer por mí. Y fuera a donde fuese, allí iba también él. Cada vez que me sentaba, él daba un brinco y se sentaba a mi lado, muy cerca, para protegerme, apoyando la cabeza sobre mis rodillas. Un amor de perro. De todos los perros que he tenido, incluido Coco, él fue al que más quise. Y digo quise y me refiero a mi amor en pasado porque está muerto. La muerte de Winky. Esta historia, como la vida, a medida que avanza, aparece salpicada de tumbas. Da la impresión de que cuanto más se quiere a un perro y más se lo cuida, antes se muere. El perro del lechero, que jamás oye una palabra amable, vive atado a una correa y pasa un hambre tremenda, no se muere. En los 5 años que llevo aquí, un viejo pastor alemán se ha acostado en los lugares más peligrosos y nunca lo han atropellado. El viejo perro del cartero, tan lejos de sus mejores tiempos que apenas es capaz de arrastrarse, sigue con vida. Y Winky, en cambio, se muere. Winky, siempre vigilado, protegido, amado y en plena juventud. Precisamente él, de todos los perros esparcidos por el mundo, cae en las garras de la única garrapata que causa la muerte. Así que en esta historia y en mi vida hay que añadir otra tumba. Con todo, pese a la honda tristeza que me causó esta muerte y al tiempo que pasé profundamente abatida, no sentí la peculiar angustia ni el horror que me invadieron cuando murió Gussie. No hubo la crueldad espantosa por consciente que había habido en aquella. No es posible indignarse con una garrapata. Al igual que todos nosotros, las garrapatas se afanan por vivir, y habida cuenta de que la naturaleza ha dispuesto que lo hagan aferradas a los perros, ¿qué podemos hacer, salvo tratar de vencer a la naturaleza con inteligencia y tesón? En lo relativo a las garrapatas, mi comprensión y resignación no conocen límite, y después de la lección que me ha tocado aprender, tampoco conocen límite la habilidad y la paciencia con que las busco en los perros que me quedan. Sin rencor, aunque también sin piedad. Me esmero en encontrarlas con tal devoción que habría que ser una garrapata en extremo inteligente para, llegado el momento, escapar a mis pinzas. Sin embargo, esto no va a devolverme a Winky, y es desolador saber que podría haberlo salvado si hubiera sido tan diestra, tan paciente y tan consciente del peligro antes de que muriera como llegué a serlo después. Durante aquellos peligrosos meses de calor, de abril a octubre, no debería haberlos abandonado, pero convencida de que estaban bien porque comían, dormían y jugaban como siempre, y segura de que si Winky no corría tanto como los demás, era porque se trataba de un perro sensato, con aquel calor, convencida, decía, de que todo marchaba tan bien como parecía, los abandoné durante el verano e hice una escapada a Córcega. La razón por la que yo, que nunca me escapo, lo hiciera en esta ocasión, era que estábamos en agosto, y en agosto cumplo años, y los cumpleaños, tal como había aprendido en Pomerania, tienen suma importancia y no deben pasarse por alto. Tan hondo caló en mí esta enseñanza que no podría olvidarla aunque me lo propusiera. Los años pasan, aún así, cuando llega ese día siento una oleada de entusiasmo, de grandes expectativas, una necesidad de celebrarlo, un impulso de hacer algo espectacular. Porque ese, según insistían en Pomerania, no debía olvidarlo jamás.
Es el día entre los días de la vida de cada uno de nosotros, el día en que es a la vez obligación y privilegio dejarse llevar. En consecuencia, todos los años miro alrededor con gran atención, en busca de un lugar en el que dejarme llevar. Sin embargo, al cabo de un tiempo, son pocos los lugares que resultan apropiados. La dificultad se ve incrementada por el hecho de que estoy sola, sin hijos ni marido que puedan persuadirme para que me conforme con celebrar el día con velas y un bonito pastel. Pasé mi penúltimo cumpleaños. Tanto me costó encontrar una actividad festiva que fuera imprudente y respetable a la vez, enfurruñada en la cama. Así, cuando en el último unas amistades jóvenes y apuestas, mujeres en concreto, aunque en mi opinión la apostura no conoce sexo, me escribieron para invitarme a lo que describían como el lugar más maravilloso del mundo en el que bañarse, la solución a mis problemas me vino como caída del cielo y sin dudarlo ni un segundo me dejé llevar hasta Córcega. Córcega se encuentra a tan solo 6 horas de Niza si el mar está calmo. Si no lo está, a bastante más. Niza se encuentra a tan solo 1 hora en coche de mi casa. Y allí fue que partí alegremente a reunirme con otras personas de corazón alegre y me quedé 1 semana. Cualquiera pensaría que 1 semana no supone mucho tiempo alejado de los perros y las obligaciones que se puedan tener, pero fue demasiado para Winky, y cuando regresé no había nada que se pudiera hacer por él. Aun pensando en mi total ignorancia que su extrema languidez se debía al calor, le pedí al veterinario que le diera algún reconstituyente, pero cuando lo vio, le miró las encías y los dientes y con un tono de consternación que me heló la sangre, dijo: «Pero esto da miedo». Y sí, las encías y la lengua de Winky, que veía en aquella ocasión por primera vez, estaban blancas como la nieve. El veterinario me contó que tenía la enfermedad fatal causada por las garrapatas, la enfermedad más temida en aquella zona, a consecuencia de la cual sus víctimas se desangraban internamente hasta morir. Despacio, cada día más débiles y frías, con menos fuerzas para tenerse en pie. No quiero dar detalles acerca de la muerte de Winky. Aún está demasiado reciente. Ayer, mientras miraba por la ventana el jardín en penumbra y la inusual lluvia golpeaba las hojas amarillentas, me di cuenta de que mis ojos se posaban en el lugar exacto en que habíamos pasado nuestras últimas horas juntos. Él tumbado sobre una silla con la mirada que había adoptado un curioso matiz de sensatez y tristeza, clavada en los campos por los que jamás volvería a correr. Yo sentada en la hierba a su lado, sosteniendo su fría pata, tan fría por la falta de sangre, mientras esperaba al veterinario que habría de llegar a las 6 para administrarle la inyección. Y contando las semanas descubrí que habían pasado 10 y que ayer, ese mismo día, 10 semanas atrás, había muerto, de modo que aún está muy reciente y no soy capaz de pensar en ello con claridad. Me consuela saber que le evité el sufrimiento de la última etapa de aquella terrible enfermedad mediante su eliminación, y ahora puedo recordarlo como un perro que jamás conoció el dolor de verdad. Siempre hasta el final, cuando sus ojos adoptaron una extraña expresión de sensatez y tristeza, Winky fue muy feliz. Jamás nadie lo reprendió. Desde el primer día hasta el último, lo único que oyó fueron palabras de ternura y amor. Su corta vida estuvo llena de cuanto un buen perro se merece y su final fue bastante indoloro. Solo tuvo que tumbarse cuando se lo ordené, su último acto de obediencia, apoyar la cabeza en mi regazo como hacía con tanta frecuencia, y por fin el sueño, sin darse cuenta de nada, el sueño más profundo.
He llegado ya al final de mi 14º perro y con él termina este recuento. Al principio he dicho que he tenido en total 14 perros y tras haber recorrido su breve vida, desde el día que nació en el sofá de mi habitación hasta el día que murió sobre mi regazo, nada más queda por decir. Aquí están sus desvalidos padres, buscándolo, incapaces de comprender por qué no regresa. Todas las mañanas durante los días que siguieron a su muerte, no bien los dejaba salir, se subían a su taburete del jardín, desde el que tenían una buena panorámica de los distintos caminos por los que les parecía probable que volviera a casa. En él aguardaban pacientemente durante horas, Gnobi mirando hacia un lado y Chonky hacia el otro, sin que siquiera la comida sirviera como reclamo para hacerlos bajar. Y en la página siguiente, poco después, aparece Chonky a solas conmigo, como permanecimos durante 3 semanas, porque Gnobi, por desgracia justo en el momento en que más se necesitaban el uno al otro, tuvo que marcharse para una de sus visitas bianuales a casa del amigo, que en esos días la mantiene salvo de las atenciones de Chonky. En la fotografía se observa que Chonky se siente de nuevo alegre. Al principio, cuando Gnobi también lo abandonó, se mostró hondamente deprimido y desconcertado, y para consolarlo de todos sus padecimientos, lo llevaba todas las tardes hasta la playa, pues le encanta bañarse y cavar hoyos en la arena. Tras unos días de tratamiento, observé con gran placer que recuperaba la actitud optimista que tanto he admirado en él. No cabe duda de que Chonky, sea lo que sea, es resuelto. Ante cualquier revés, se muestra dispuesto a afrontar cuanto antes la vida con la actitud adecuada. ¿Y cuál es la actitud adecuada? La de Chonky, creo yo. Mantener el ánimo en alto y agitar el rabo con brío hasta el final. Perro listo y sensato. Aprovecha al máximo lo que tiene en lugar de lamentarse por lo que no tiene. Cavilando entre las rocas durante aquellas tardes junto al mar, se me ocurrió que sería deplorable que yo mostrara menos sensatez, menos entereza y menos oposición a sucumbir ante los infortunios que Chonky. Y así fue.